genial, ya tenemos la grabación. Confirmadme por favor también que veis la pantalla que estoy compartiendo, que creo que sí. Y también os voy a dejar en el chat el enlace al Colab, ¿vale? Para que podáis acceder a él. Ir siguiendo a la vez que yo, si podéis confirmarme que veis la pantalla y que tenéis acceso al notebook, pues os lo agradezco. Sí, a los dos. Vale, genial. Estupendo. Pues nada, bienvenidos a todos a esta última actividad guiada, que es la número 4 de la asignatura de algoritmos de optimización. En esta práctica vamos a estar viendo dos algoritmos bioinspirados que nos van a permitir dar una solución al problema del agente viajero que vimos el otro día. Estos algoritmos son los algoritmos basados en colonia de hormigas y los algoritmos genéticos, ¿vale? Que creo que veis también en la clase de teoría, pues aquí vamos a intentar ponerlos en práctica, ¿vale? Y vais a ver cómo se programan en Python, vais a ver que ya no son algoritmos tan sencillos como los que vimos el otro día, pero que incluso así son algoritmos que se entienden bastante bien y que si hacemos diferentes funciones, pues podemos ir entendiendo bien cómo funcionan por debajo, ¿no? Bueno, antes de nada vamos a contextualizar un poco dónde estamos, ¿no? Recordad que la primera de las actividades guiadas comenzábamos con una serie de algoritmos deterministas para resolver ciertos problemas, como era el de las torres de Hanoi, el problema del cambio y el problema de las n-reinas. En la segunda práctica ampliamos un poco con programación dinámica para el problema del río y con ramificación y poda para el problema de los n-agentes y n-tareas. Y también incluíamos ya una pequeña explicación del descenso del gradiente. En la tercera actividad guiada pasamos a ver metaheurísticas para resolver el problema del agente viajero. Recordad que estábamos viendo la búsqueda aleatoria, la búsqueda local y el recogido simulado, ¿vale? Y como digo, en esta última práctica, que ya no es entregable, ¿vale? Eso es importante, ya no tenéis que entregarla, vamos a estar viendo los algoritmos de colonia de hormigas y los algoritmos genéticos para dar una solución a este problema, de manera que veáis cómo funcionan los algoritmos que se inspiran un poco en observar la naturaleza y tratar de implementar soluciones similares a las que vemos en esa naturaleza, ¿no? Como digo, esta práctica no es necesario que la entreguéis, pero sí que, bueno, para los que estéis aquí, genial, y para los que lo estéis viendo en diferido, pues sí que os recomendaría que le echéis un vistazo con mayor calma, porque puede que os ayuden estos algoritmos a resolver el problema que tenéis en el proyecto de la asignatura, ¿vale? Y de hecho veréis que estos algoritmos se utilizan para problemas complejos y son bastante útiles en algunos casos, ¿vale? Venga, pues vamos con la actividad guiada. En este caso voy a utilizar más o menos solo el notebook, ¿vale? No voy a utilizar las diapositivas, salvo para un momento determinado en el que os explique cómo se calcula aquí una cosa de feromonas, ¿vale? Una función de probabilidad. Y me basaré más en el notebook. Lo primero que vamos a hacer es, vamos a dividir la práctica en tres, ¿vale? Vamos a contextualizar el problema del agente viajero de nuevo, porque ya pasaron varias semanas y sí que me gustaría que todos tengáis claro qué problema estamos resolviendo. Después veremos el algoritmo de colonia de hormigas, ¿vale? Y haremos un pequeño esbozo inicial y lo iremos mejorando hasta tener un algoritmo de colonia de hormigas realista y que nos permita solucionar el problema de manera eficiente y como veréis, bastante buena. Y después introduciremos los algoritmos genéticos, ¿vale? Mi idea es terminar sobre menos cuarto, menos 10, para que tengáis también unos 10 minutos para hacer preguntas, ¿vale? Porque estos algoritmos pueden dar lugar a bastantes preguntas. Y también que podáis preguntar en esos 10 minutos por cualquier duda que tengáis con respecto a las actividades guiadas, ¿vale? Ya sea de la 1, la 2, la 3, o de esta actividad guiada número 4, de las entregas, de lo que necesitéis, pues que tengamos 10 minutos para charlar o resolver las dudas que os puedan surgir. Venga, pues vamos a ello y comenzamos un poco viendo qué es lo que vamos a hacer, ¿no? Los objetivos en este caso, como digo, es comprender el funcionamiento y la implementación de los algoritmos basados en colonia de hormigas, que se llaman ACO por el acrónimo siglas en inglés, y también comprender el funcionamiento y la implementación de algoritmos genéticos para la búsqueda de soluciones. Insisto que en la primera parte vamos a estar viendo la contextualización al problema del agente viajero. Como sabéis, en la práctica número 3 ya lo introdujimos y veíamos el uso de la librería TSP-lib95, que lo que nos permite hacer es básicamente, digamos que un tratamiento de los datos de manera rápida y sencilla, ¿vale? Del problema del agente viajero, es una librería para tratar los datos. Y lo primero que vamos a hacer es instalar esa librería TSP-lib95, ¿vale? Cuando lo ejecutéis, veréis que este bloque de código os va a dar un error, ¿vale? No os preocupéis, os lo dije en la tercera práctica, pero bueno, me vuelvo a repetir para que sí, aquellos que tengan dudas, pues lo sepan bien. Vale, sí, te envío ahora el enlace en un segundo.
Ahí está. Como iba diciendo, os va a dar un error, ¿vale? Este bloque, no os preocupéis porque ese error es simplemente de compatibilidad de librerías y en principio no hay mayor problema, podéis seguir para adelante sin ningún problema con la práctica, ¿vale? La librería nos va a permitir cargar archivos de tipo TSP, ¿vale? En este caso nosotros vamos a estar descargando el archivo TSP para las 42 ciudades de Suiza, igual que hicimos en la otra práctica, lo descargamos al Colab y esta librería ya nos va a dar funciones, pues por ejemplo, para listar los nodos, para listar las aristas, bueno, para hacer cierto tipo de tratamiento de datos de manera más rápida, ¿vale? En este caso ya no voy a descomentar esto porque ya lo hicimos el otro día, pero sí que lo que vamos a hacer es ejecutar este bloque de código y ver que, en primer lugar, la propia librería ya nos da funciones para calcular la distancia entre dos ciudades. Esto nos va a resultar muy útil a la hora de hacer cálculos de la distancia total, ¿vale? Esta función es getWave, que calcula la distancia entre las ciudades pues 3 y 0 en este caso. Y luego lo que hacíamos era representar el problema de manera gráfica, como veis aquí, a través de la librería NetworkX, donde veis las 42 ciudades en una especie de mapa, entre comillas, ¿vale? Y las aristas, es decir, los caminos que hay entre ellas, que veis que son múltiples, que son muy, muy densos. Y recordábamos así nuestro objetivo, ¿vale? Que nuestro objetivo es básicamente encontrar un camino que sea el más corto. Por lo tanto, lo que tenemos que intentar hacer es desenmarañar todas estas rayas, ¿vale? De tal manera que obtengamos un camino más o menos recto entre las ciudades y que nos permita obtener una solución subóptima o acercándonos a la solución óptima. La solución óptima, por recordar los números, a este problema, o la mejor solución que se encontró a este problema, era de 1273, ¿vale? Entonces ese era nuestro objetivo, acercarnos al 1273. Veremos que con los algoritmos que tenemos hoy vamos a acercarnos muchísimo, ¿vale? Y también acercarnos en un tiempo razonable, ¿vale? Vamos a acercarnos en un tiempo bastante razonable. Venga, una vez que vimos esto, como digo, es para contextualizar el problema, introducimos también la función plot TSP solution, que como sabéis, esta función simplemente la utilizamos para pintar, ¿vale?, la solución final que nos dé nuestro algoritmo. Es la función que hace esta gráfica, ¿vale?, que lo que nos va a permitir es ver el camino que nuestro algoritmo nos está diciendo que es el que mejor encuentra, o el algoritmo, o la solución que él encuentra para ese problema, ¿vale? Os comenté el otro día también que, bueno, esta función utiliza la librería NetworkX, NumPy y Matplotlib, además del MDS de sklearn. No es necesario que entendáis al 100% cómo funciona, ¿vale? No es necesario, ni mucho menos. Si tenéis cualquier duda, pues le podéis preguntar a una inteligencia artificial, que seguro que os lo explica incluso 1000 veces mejor que yo, ¿vale? Simplemente es una función que lo que hace es pintar el grafo, ¿vale? No hace nada más y utiliza, pues, diversas, valga la redundancia, funciones y llamadas de las librerías que estoy importando arriba, ¿vale? Además de todo eso, y para terminar de contextualizar el problema, recordad que necesitábamos una serie de funciones básicas para los algoritmos de búsqueda, que, bueno, en este caso también, como vamos a hablar de buscar soluciones al problema, realmente para los algoritmos en general, ¿vale?, de colonia de hormigas y genéticos también nos sirven. ¿Qué funciones eran estas? La primera era la de crear solución, que era una función que, recordad, le pasábamos una lista de nodos, ¿vale?, y nos creaba una solución aleatoria al problema, ¿vale? Es decir, tenemos 42 ciudades, ¿vale? Pues entonces la función crear solución nos va a pintar una lista de este estilo, ¿vale?, donde lo que obtengamos sea las ciudades por las que la agente viajero tiene que pasar, y recordad que la restricción al problema era que no puede pasar 2 veces por la misma ciudad, ¿vale? Así que aquí, en teoría, bueno, en teoría no, aquí no va a haber nunca 2 números repetidos de las ciudades, ¿vale? La función crea solución, como digo, lo que hace es coger la lista de nodos y va creando una solución, es decir, una lista de 42 ciudades de manera aleatoria, ¿vale?, sin que se repita ninguna de las ciudades. Definíamos también una función de distancia, que simplemente era una llamada a la función getWave, ¿vale? Tampoco es que estemos haciendo aquí nada del otro mundo, simplemente para que cuando estemos calculando distancia nos podamos referir a ello como distancia en vez de peso. Definimos esta función que calcula la distancia entre las ciudades A y B, ¿vale? Y definimos la función distancia total, que os recuerdo que la diferencia con la anterior es que la anterior calcula la distancia entre 2 ciudades A y B, y la distancia total calcula la distancia total de nuestra solución, ¿vale? Para hacer eso, ¿qué hace? Simplemente recorre toda la lista y va calculando la distancia del elemento I con el elemento I más 1 y suma todas esas distancias, ¿vale? Es decir, calcula la distancia entre la ciudad 0 y la 18, entre la ciudad 18 y la 41, entre la 41 y la 27, así hasta llegar hasta el final, que calcula la distancia entre la 33 y la 0, suma todas esas distancias
y nos da la distancia total del problema, ¿vale? Venga, hasta aquí alguna duda, algo que queráis que repita. Yo creo que todos bien, más o menos. Si estuvisteis en la práctica 3, os tiene que sonar, ¿no? Vale, si no hay dudas, yo tiro para adelante, ¿vale? En cualquier momento, si tenéis alguna duda, me paráis y me decís. Venga, pues vamos con el primero de los algoritmos, que sería el algoritmo de colonia de hormigas, ¿vale? Este algoritmo de colonia de hormigas es una solución que se basa, o un algoritmo que se basa en hacer soluciones constructivas. ¿Qué quiere decir esto? Si os fijáis, cuando estábamos haciendo, por ejemplo, la búsqueda aleatoria, generábamos una solución X al azar e íbamos mirando si la solución que obteníamos era mejor que la que ya teníamos, ¿vale? Pero siempre obteníamos una solución completa del problema y comparábamos con otras soluciones completas al problema. En este caso, lo que vamos a hacer es ir construyendo soluciones de manera parcial o constructiva, basándonos en las feromonas y en la evaporación, ¿vale? Esto no es ni más ni menos que lo que hacen las hormigas, ¿vale? Si os fijáis aquí, en este dibujillo, las hormigas parten del punto verde y se van hacia el punto amarillo, ¿vale? Y lo que hacen ellas es, pues, imaginaos que aquí está la comida y que este es el nido, lo que hacen es, van depositando una serie de feromonas, de tal manera que las hormigas que vienen detrás de ellas van sabiendo qué caminos son los mejores hasta llegar a la comida, ¿vale? Pero aquí hay dos cosas importantes. Depositan y evaporan feromonas, pero en ningún caso siempre todas las hormigas siguen el mismo camino. Fijaros que por aquí arriba está una hormiga, por aquí abajo hay otras hormigas, ¿vale? Lo que vamos a hacer es intentar reproducir este comportamiento, ¿vale? Vamos a intentar construir una solución, ¿vale? En la primera iteración lo que haremos será elegir el nodo 0, en la siguiente el nodo 1, en la siguiente el nodo 2, y para ello lo que intentaremos es basarnos en la información que tenemos sobre las feromonas acumuladas para cada arista, ¿vale? Intentaremos elegir, por decirlo de alguna manera, la mejor arista para la solución que estamos intentando construir, ¿vale? Entonces lo que iremos será construir soluciones de manera parcial. Entonces cada agente irá construyendo un camino y a la vez irá dejando feromonas para que cuando llegue otro agente sepa qué camino es el mejor o cuál es probabilísticamente el mejor, ¿no? Lo primero que vamos a hacer es construir un esqueleto del problema, ¿vale? Sin utilizar ni feromonas ni nada por el estilo, vamos a intentar hacer ese comportamiento de las hormigas, ¿vale? Luego veremos cómo implementamos esa parte en la que elegimos los mejores caminos en función de las feromonas, ¿vale? De momento lo que vamos a hacer es simplemente elegir caminos y dejar esas feromonas y evaporarlas, ¿vale? Pero para elegir los caminos vamos a utilizar una función aleatoria, es lo que veis aquí, ¿vale? Lo primero que vamos a definir es una función añadir nodo, ¿vale? A la cual le pasaremos una hormiga y una lista de nodos. Y lo que hará esta función será elegir entre los nodos que nos quedan disponibles un nodo totalmente al azar. ¿Qué quiere decir esto? Que hasta aquí, ¿vale? O sea, en este momento no estamos aplicando un algoritmo de colonia de hormigas como tal, porque la hormiga no está eligiendo en base a las feromonas, ni a la distancia, ni a nada. Está eligiendo de manera aleatoria, ¿vale? Simplemente lo hacemos para ver cómo se construye este algoritmo y luego lo vamos mejorando de tal manera que tengamos el comportamiento que queremos, ¿vale? Vamos a definir una segunda función que se llama incrementar feromona, que como su propio nombre indica, lo que va a hacer es incrementar la feromona de una arista cada vez que la hormiga pase por ella, ¿vale? Entonces, ¿cómo lo hacemos? Cada vez que una hormiga vaya de la ciudad A a la B, ¿vale? En este caso de la I a la I más 1, vamos a incrementar la feromona en un número que es 1000 entre la distancia total, ¿vale? ¿Por qué 1000 entre la distancia total? Porque lo que queremos es que cuanto menor distancia genere el elegir esa arista como siguiente paso, mayor feromona tenga. Es decir, cuanto mejor sea esa elección, más feromonas vamos a dejar, de tal manera que luego la siguiente hormiga tenga un camino más fácil o más corto para llegar a la comida, ¿vale? Y lo siguiente que vamos a hacer, bueno, obviamente lo que hacemos es el inverso de la distancia. ¿Por qué? Porque cuanta mayor sea la distancia, ¿vale?, menos feromona vamos a dejar. Cuanto menor sea la distancia, como está dividiendo, mayor feromona estaremos dejando en ese camino. Y definimos una tercera función que sea la de evaporar las feromonas, ¿vale? La matriz T lo que va a almacenar es una matriz N por N, donde tenemos las feromonas para ir de la ciudad X a la ciudad Y, ¿vale? Es decir, para ir de la ciudad 0 a la 0 tenemos unas feromonas. Para ir de la ciudad 0 a la 1, de la ciudad 0 a la 2, de la 0 a la 3, y así entre todas las ciudades, ¿vale? Esta matriz T va a almacenar eso. Fijaros que aquí estamos actualizando esa matriz, incrementando las feromonas, ¿vale?
Y aquí lo que estamos haciendo es evaporar las feromonas. ¿Cómo las evaporamos? Pues lo que hacemos es, cada vez que una hormiga llega al final, evaporaremos las feromonas de tal manera que no siempre nos quedemos con un camino, ¿vale? ¿Y cómo la evaporamos? Pues en este caso le estamos restando 0,3, que es un valor totalmente arbitrario. Luego veréis que también esto se puede mejorar y nos va a permitir llegar a soluciones muy buenas, ¿vale? Como al quitarle 0,3 puede darse el caso de que el valor de la feromona fuera negativo, pues obviamente lo que hacemos es poner siempre que la feromona tenga un valor mínimo de 1, ¿vale? Eso quiere decir que nuestra matriz T va a ser inicialmente una matriz de 42 por 42 que está llena de unos, y lo que haremos será ir incrementando el valor de cada una de las aristas en función de las hormigas que van pasando por ella, ¿vale? Y siempre el valor mínimo de una arista será 1, ¿vale? Es decir, si una hormiga o todas las hormigas pasan por la arista 0,10, ¿vale? Eso quiere decir que pasan de la ciudad 0 a la 10, pues el valor de la matriz T en 0,10 a lo mejor es de 25, ¿vale? Cuando apliquemos el incremento de la feromona estaremos sumando a ese 1. Cuando apliquemos la evaporación, pues será de 25 menos 0,3, es decir, 24,7. Eso está bien, ¿vale? El problema es que, como digo, si evaporamos y no ponemos un mínimo, podría darse el caso de que el valor de las feromonas sea negativo y eso no puede ser nunca en la vida, ¿vale? Entonces el 1 sería como el valor base, en base a él vamos incrementando las feromonas de una arista si las hormigas pasan por ella y luego las vamos evaporando. Como digo, este 0,3 de momento es un valor arbitrario que además veréis que nos va a generar problemas, ¿vale? ¿Por qué? Porque si yo, imaginaos que incremento la feromona de una arista en 0,2 porque una hormiga pasa por ella, pero luego la evaporo y resto 0,3, al final el efecto de que la hormiga pase por ella no se nota porque estoy incrementando 0,2 y restando 0,3 por la evaporación, ¿vale? Entonces este número tiene que ser en una escala que nos permita tener un camino de feromonas que las hormigas puedan seguir, ¿vale? Si evaporamos más de lo que depositamos, pues a priori no sirve de nada, ¿vale? Venga, y con esas tres funciones en mente, pues el algoritmo de colonia de hormigas es más o menos sencillo, ¿vale? Lo que obtenemos es una lista de nodos y de aristas, vamos a generar la matriz T, que como digo es una matriz de n por n, donde lo que almacenaremos serán las feromonas en las aristas, ¿vale? Es decir, las feromonas que hay para ir de la ciudad 0 a la 1, de la ciudad 0 a la 2, de la ciudad 25 a la 30, ¿vale? Todas esas aristas. Y la inicializamos a unos, que es el valor mínimo que estábamos hablando antes, ¿vale? Generamos una serie de agentes, en este caso hormigas, ¿vale? Que tiene un número n, lo definimos nosotros, pueden ser 100, 200, 300, 5000 hormigas, las que sean. Y lo que vamos a ir haciendo es súper sencillo, es lo que veíamos aquí, ¿vale? Que parece que es muy complicado, pero es sencillo. Vamos a, para cada hormiga, construir un camino, ¿vale? Es decir, ir seleccionando los nodos, ¿vale? En este caso vamos a añadir un nodo de manera aleatoria, ¿vale? Porque lo estamos definiendo como añadir de manera aleatoria. Y una vez que la hormiga llega al final, lo que vamos a hacer es incrementar las feromonas de ese camino, es decir, cogeremos todas las aristas, incrementaremos las feromonas y evaporaremos las feromonas, ¿vale? Y finalmente, lo que tenemos que hacer en nuestro algoritmo siempre, ¿vale? Esto es más allá de que es un algoritmo de colonia de hormigas, es obviamente calcular cuál es la mejor solución al problema, ¿vale? Por lo tanto, cogemos todas las hormigas y calculamos cuál es la mejor solución que tenemos en base a esas hormigas que tenemos, ¿vale? Si tenemos 5000 hormigas, pues cogeremos las 5000 y es como si le estuviéramos preguntando cuál es la hormiga que tiene el camino más corto, ¿vale? Venga, pues como tenemos 5000 hormigas, vamos a lanzar esta instancia de este problema y vamos a ver que tarda un poquito, ¿vale? Que todavía no definí esto, ejecute todo. Vais a ver que tarda un poquito y que la solución que nos da es bastante mala, ¿vale? David, una consulta. Sí, dime. Entonces, hasta este punto estamos haciendo una prueba aleatoria de cuál podría llegar a ser el camino que puede tomar cualquier hormiga, como puede ser una, como pueden ser dos al mismo tiempo, o el random mismo no nos va a dejar que sean dos Vale. hormigas que tengan... Te respondo un poco a tu pregunta. Tú ahora mismo lo que estás haciendo es generar una población de 5000 hormigas, ¿vale? Que van a generar 5000 caminos, pero como tu función de añadir nodos elige caminos de manera aleatoria, Sí. digamos que la hormiga número 1 y la 2 no tienen en cuenta la información de las demás hormigas,
ni la 3, ni la 4. Bien, O sea, no sé, todas las hormigas, digamos que siguen un camino que es totalmente azaroso. No tienen en bien, cuenta la información de las demás. Y por eso veis este gráfico así, ¿vale? ¿Por qué? Porque las hormigas no tienen manera de saber cuál es el mejor camino. Tú estás ya generando la matriz de feromonas, ¿vale? Eso sí lo estamos haciendo, pero sí, hasta ahora el problema está aquí, que es que las hormigas no están eligiendo el mejor camino, están eligiendo un camino al azar. Entonces, bien, estamos bien, dejándolo todo preparado para ahora sí hacer el algoritmo de colonia de hormigas de verdad, ¿vale? bien, perfecto. Gracias, David. Nada. Como veis, lo que decía el compañero, es justo lo que decía el compañero. Aquí veis un camino totalmente aleatorio. ¿Por qué? Porque las hormigas no están eligiendo en base a las feromonas. ¿Vale? Venga, hasta aquí alguna duda o alguna duda adicional a esta que la vamos a resolver ahora, ¿eh? Esa duda. Todo claro, ¿no? O sea, yo creo que es sencillo de entender en el sentido de, una vez que lo veis aquí, es sencillo de encajar las funciones de arriba, ¿no? O sea, genero para cada hormiga un camino, incremento feromonas, evaporo feromonas, ¿vale? Venga, lo que vamos a hacer ahora es un pequeño cambio. Como decimos, tenemos un problema y es que, claro, las hormigas están eligiendo un camino de manera totalmente al azar. Entonces, lo que vamos a hacer ahora es que cada hormiga va a dejar las feromonas y las vamos a evaporar, pero ahora el resto de hormigas van a seguir ese rastro, ¿vale? Es decir, vamos a hacer que las hormigas elijan el camino, pero basándose en el nivel de feromonas que haya en las aristas, ¿vale? ¿Cómo lo hacemos? Pues tenemos que modificar, obviamente, la función de añadir el nodo. ¿Por qué? Porque esta es la función donde la hormiga va a elegir qué camino tiene que seguir, ¿vale? Entonces, lo que vamos a hacer es, en lugar de elegir de manera aleatoria, generamos una lista de candidatos, es decir, una lista de nodos a los que podemos ir, porque recordar que sigue habiendo una restricción al problema, que es que no podemos repetir ciudades, ¿vale? Cogemos el nodo actual, ¿vale? Y ahora, para cada nodo de los candidatos, lo que vamos a hacer es coger el nivel de feromonas que hay para ir de la ciudad I a la J, ¿vale? Pues imaginar que tenemos, la ciudad en la que estamos es la 10 y tenemos que ir a una ciudad que puede ser la 20, la 21, la 22, la 23, la 24 y la 25, ¿vale? Pues cogemos para cada candidato cuál es su feromona, ¿vale? También calculamos el inverso de la distancia, ¿vale? ¿Por qué? Porque no solo nos tenemos que basar en las feromonas, la distancia también es importante y la conocemos, ¿vale? Entonces, en este caso nos basamos en el inverso de la distancia porque cuanta más distancia haya es peor, con lo cual cuanta menos distancia haya es mejor para nuestro problema. Y utilizando tanto las feromonas como la distancia, vamos a calcular un valor de probabilidades, ¿vale? Es decir, no vamos a escoger siempre el mejor camino que nos diga las feromonas y la distancia, porque si no, todas las hormigas irían por el mismo camino. Vamos a escoger un camino que sea más probable si hay más feromonas y menor distancia. Pero no quiere decir que siempre sea el mismo. ¿Qué quiere decir esto? Imaginaos que yo estoy en este punto, ¿vale? Aquí en esta gráfica. Voy a ponerlo muy grande para que lo veáis. Imaginaos que yo estoy en este punto de aquí, ¿vale? ¿Cuál es el mejor camino? O sea, tenemos dos caminos, ¿no? Que es el de arriba y el de abajo. ¿Cuál deberíamos de elegir si queremos el mejor? Probablemente el de abajo, ¿no? Pero fijaros que el de arriba tampoco es un camino malo, ¿no? O sea, realmente podríamos elegir cualquiera de los dos. ¿Cómo hacemos para que la hormiga pueda elegir? Pues hacemos una función de probabilidades, ¿vale? Donde asignaremos una probabilidad de ir por este camino y una probabilidad de ir por este camino. ¿Y cómo hacemos esas probabilidades? Pues cuanta más feromona haya y menos distancia haya, más probable es que la hormiga escoja ese camino, ¿vale? Es decir, estaríamos quedándonos con soluciones mejores de manera parcial. Eso es lo que estamos haciendo con esta función, ¿vale? Este cálculo sale de aquí, ¿vale? Es la función de probabilidad de elección del siguiente nodo. Como veis, es una función bastante compleja, pero que no tiene mucho misterio, ¿vale? Implementada en Python es algo como lo que veis aquí, ¿vale? Donde cogemos la cantidad de feromona y la distancia y en base a ello calculamos una serie de probabilidades para los nodos que nos quedan, ¿vale? Pues como si decíamos antes que tenemos que ir de la ciudad 10 a la 20, 21, 22, 23, 24 y 25, pues tendremos una probabilidad de ir a la 20, una probabilidad de ir a la 21, una probabilidad de ir a la 22, una probabilidad de ir a la 23 y así sucesivamente con todos los candidatos. Y esas probabilidades eran mayores cuanta más feromona haya y menor distancia. Es decir, cuanto mejor sea, entre comillas, la solución, ¿vale? Venga, y lo que haremos será elegir de manera aleatoria en base a esas probabilidades, ¿vale? Pero cuidado, seguimos haciéndolo de manera aleatoria. ¿Qué quiere decir aleatoria? Ahora ya quiere decir que entre estos dos caminos que veíamos aquí, ¿vale? No escogemos al 50% entre uno y otro. A lo mejor escogemos este el 90% de las veces y este el 10%. ¿Por qué hacemos esto?
Porque seguimos queriendo que algunas hormigas vayan por otros caminos para poder explorar el espacio de soluciones, ¿vale? Imaginaos que siempre todas las hormigas van por aquí, pero es que resulta que este camino, por lo que sea, es más corto. Si siempre forzásemos a ir por el mejor camino, nunca exploraríamos estos caminos alternativos, ¿vale? Entonces, como veis aquí, que se ve muy bien, estos caminos tienen más feromonas y menor distancia probablemente, pero seguimos dejando que algunas otras hormigas exploren otros caminos, porque si estas hormigas van encontrando caminos mejores, iremos aumentando las feromonas y al final iremos moviéndonos hacia una solución mejor, ¿vale? Y esto mismo es lo que estamos haciendo aquí, que es justamente tener en cuenta las feromonas y la distancia para elegir el siguiente nodo al que nos vamos a mover. La función de incrementar feromonas sigue igual, ¿vale? Seguimos haciéndolo en función de la distancia total. Y la función de evaporación sigue igual, seguiremos evaporando 0,3, que como os digo es un número aleatorio que no es muy allá, ¿vale? Ahora explicaremos una variante de esto, pero de momento no sigue. Entonces, si ahora ejecutamos esto, bueno, por supuesto, el resto del problema sigue igual, ¿vale? O sea, esto no lo explico otra vez porque no cambie nada, ¿vale? Lo que estoy cambiando simplemente es la función de elección de nodos. David, aprovecho mientras carga. ¿Sí? Pero entonces seguimos en base a una aleatoriedad. Es decir, si queda un camino más corto para ir y decimos que queremos que algunas hormigas sigan por ese camino, seguimos eligiendo en base a la aleatoriedad que le hemos asignado. Sí, pero en este caso ten en cuenta que la aleatoriedad la estás controlando de cierto modo con las probabilidades, ¿vale? O sea... Claro, pero supongamos que por el camino de abajo, el que está marcado en amarillo, van, no sé, como decías, el 90%. Y por arriba el 10%, pero sí, todavía tenemos hormigas investigando ese camino. correcto. La cantidad de hormigas que van por uno u otro sigue siendo aleatoria. La cosa es cómo hace la hormiga que va por el camino de arriba para darle fuerza a esa probabilidad. Vale. Es que ahí estás cometiendo un pequeño error, ¿vale? La cantidad de hormigas que van por un camino y otro es aleatoria, no es aleatoria. Ahora es probabilista. Es decir, por aquí irán X y por aquí irán Y, ¿vale? Sí. Y Y en este caso será mucho más grande que X porque el camino es mejor, ¿vale? Simplemente es eso. ¿Cómo haces para tú darle fuerza? Lo que dices es, si este camino es mejor, ¿cómo hago para descubrirlo? Pues simplemente es sencillo. Como este camino va a ser mejor, es decir, las feromonas y la distancia serán mejores, se irá reforzando y cada vez más hormigas irán pasando por aquí. Y más probable es que este camino sea el elegido en vez de este. Bien. ¿Vale? Porque recuerda que cuando tú estás calculando aquí, ¿vale? Fíjate que estoy cogiendo el nivel de feromona, ¿vale? Y también la distancia. Entonces, en este caso el nivel de feromona es bajo, ¿vale? Pero si la distancia fuera pequeña, se reforzaría este camino un poquito. Bien. Pero la siguiente vez que se ejecute el algoritmo lo reforzaríamos un poquito más y un poquito más. O sea, esto iría tendiendo a cambiarse las tornas, ¿vale? Claro, va a ir incrementando la probabilidad. Esto es más o menos como una función de pérdida en las redes neuronales, o sea que a medida que vamos iterando, va ganando peso cierta neurona y se va activando más esa neurona. Correcto, es parecido, sí. En este caso vamos a hacerlo más o menos parecido, ¿vale? Seguimos teniendo varios problemas, ¿eh? Luego os explico un poco los problemas que tenemos y os explico el algoritmo de verdad para que veáis las diferencias, ¿vale? El problema que seguimos teniendo básicamente por adelantaros es estas cantidades que estamos restando y estos cálculos que los estamos haciendo de manera un poco arbitraria, ¿vale? No sé si me explico. Aquí restas 0,3, pero es que este 0,3, ¿cómo eliges tú 0,3 y no 0,2 o 0,1? ¿Vale? Sí, es lo que vamos a ver luego, ¿vale? Hay muchas cosas en la física que se eligieron así y dejan sí, pero bueno, en este caso es un número mágico. Entonces, como los números mágicos no me gustan, luego os explicaré lo que hace esto y cómo lo resolvemos, ¿vale? Pero básicamente ahora sí que estás teniendo en cuenta, en base a esta función compleja que teníamos aquí abajo, ¿vale? Que es bastante gorda, pero bueno, que no es más que un sumatorio, o sea, no es muy compleja, ¿vale? Es una función vista así puede generar un poco de rechazo, pero no es más que hacer un producto y un sumatorio, ¿vale? No tiene más. ¿Qué es esto que estamos haciendo aquí? Vale, y como veis ahora, bueno, me fui para arriba, pero aquí veis que con 5.000 hormigas conseguimos ya una solución que se va acercando más o menos a lo que queremos, ¿vale?
teníamos 3.500, ahora ya tenemos 1.911, pues bueno, si aumentásemos el número de hormigas, iríamos reforzando los caminos, la solución debería de tender a disminuir, ¿vale? No obstante, tampoco es que sea una solución muy buena, porque como veis, tenemos 1.900 y el otro día yo creo que alguno de vosotros había llegado a tener incluso 1.600 y demás con la búsqueda local, ¿vale? Entonces, bueno, es una solución aceptable, pero todavía no es óptima, ¿vale? Venga, hasta aquí alguna duda adicional que queráis plantear, algo que no se entienda de lo que estamos haciendo. ¿Todo claro? Bueno, genial. Venga, pues vamos ahora con el algoritmo de colonia de hormigas de verdad, ¿vale? El más preciso. Y vamos a hacer una serie de cambios a las funciones que tenemos, que os voy a ir explicando, y que yo creo que vais a entender el porqué de este algoritmo y cómo nos bioinspiramos de verdad, ¿vale? Es decir, cómo hacemos que el algoritmo sea lo más fiel a la naturaleza posible. Venga, la primera sería la función de añadir nodos. En este caso no la vamos a tocar, porque ya estaba bien, ¿vale? Estamos añadiendo un nodo en base a, como decía el compañero, unas probabilidades que irán reforzando los mejores caminos según vayan pasando por ahí diferentes hormigas, ¿vale? Lo que vamos a cambiar un poco ahora es la actualización de las feromonas. ¿Por qué? Porque fijaros, podemos hacer una cosa bastante útil, que es que en este caso el problema del agente viajero es un problema bidireccional. ¿Qué quiere decir esto? Que si yo refuerzo, o sea, es un problema que no es como este de aquí, en el cual las hormigas van de izquierda a derecha, que es unidireccional, ¿no? El problema del agente viajero, si una de las aristas, imaginaos, por ejemplo, no sé, me voy a ir para arriba, imaginaos que esta arista entre la 20 y la 33 es buena, y yo refuerzo en la tabla de feromonas el T2033, ¿vale? O sea, el T2033 es la feromona que hay para ir de la ciudad 20 a la 33, que será muy alta, ¿vale? Si yo refuerzo esa arista, también podría reforzar la arista T3320. ¿Por qué? Porque es el mismo camino, ¿vale? O sea, es el camino inverso, pero es el mismo camino. Y ese camino es bueno, porque yo ya lo sé, ¿vale? Entonces, cuando incrementemos las feromonas, no solamente vamos a incrementar las feromonas de la hormiga pasando de la 0 a la 1, sino que también incrementaremos de la 1 a la 0, o de la 10 a la 25, o de la 25 a la 10. O sea, incrementaremos también el camino inverso, ¿vale? Porque esto es así. Y también vamos a meter una pequeña cosa que no teníamos antes, que no lo dije porque no es muy importante, ¿vale? En este caso, porque es solamente una actualización de feromonas que no estábamos haciendo, que sería el cierre de ciclo, ¿vale? Que es que vaya de la ciudad última a la primera. Entonces, en este caso también reforzaremos ese camino y el inverso, ¿vale? Todos entendéis bien esta parte que estoy haciendo, ¿no? O sea, este nuevo refuerzo que estoy aplicando, lo entendéis todos bien, ¿no? Lo aplico en este problema concreto y porque me sirve, ¿vale? Si fuera un problema unidireccional en el que tengo que bajar el río o, como veíamos antes, tengo que ir de un sitio A a un sitio B para encontrar comida, pues no me vale, ¿vale? Pero en este caso sí que me vale porque yo puedo recorrer la ciudad A a la B o de la B a la A, me es indiferente, ¿vale? Venga, pues si no hay dudas, tiro para adelante. Evaporar feromonas. Ahora esto lo vamos a retocar también, ¿por qué? Porque teníamos otro problema, que era el 0,3 que veíamos. ¿Cuál era el problema? Que el 0,3 era un valor totalmente arbitrario. Recordad lo que os decía antes, ¿no? Si yo inicializo la matriz T de feromonas con todo unos y cuando pasa una hormiga lo refuerzo y tengo 1,2, pero cuando evapore quito 0,3, me quedaré con 0,9 y como la matriz siempre tiene que tener como mínimo un 1, me quedaré con un 1. Es decir, la hormiga pasó, se reforzó el camino, pero al evaporarse se quedó como estaba, con lo cual no estoy reforzando nada, ¿vale? Entonces lo que voy a hacer ahora es, en lugar de restar un número fijo, lo que hago es restar un porcentaje de la feromona. Es decir, si yo deposito de feromona 1, el evaporamiento lo que va a hacer es evaporar el 30% de esa feromona, ¿vale? ¿Con esto qué consigo? Que no tenga que hacer números mágicos. Siempre voy a restar un tanto por ciento, que yo elijo. En este caso es un 0,3, ¿vale? Entonces, lo que voy a hacer es restar un tanto por ciento, ¿vale? Que yo deposito, imaginaos, estoy hablando en números absolutos y totalmente arbitrarios para otros problemas, ¿vale? Tengo otro problema, el que sea, y deposito 100 de feromona, pues voy a restarle siempre 30. Que deposito 35, restaré el 30% del 35. Cuando diga el 30, pues el 30%, el 40%, el que yo elija, ¿vale? En este caso estoy reforzando y evaporando el 30% de lo que refuerzo, ¿vale? Si tocáis este parámetro, pues lograréis un comportamiento u otro, ¿vale? Cuanto más queráis reforzar o menos. Eso es lo que estamos haciendo aquí en la función de evaporar las feromonas. Venga, y una vez que tenemos claro que estamos con estas tres funciones ya optimizadas al 100%,
Lo que nos falta es que los algoritmos de colonia de hormigas no son como los estábamos pintando, ¿vale? No son 5.000 hormigas, generan 5.000 caminos y van haciendo que la hormiga 1 hace un camino, refuerza la matriz de feromonas, la hormiga 2 hace otro camino, reforzando la matriz de feromonas, la hormiga 3 se basa en la matriz de feromonas de las dos hormigas anteriores. No, eso no es así. Los algoritmos de colonia de hormigas, lo que hacemos es, cogemos una serie de hormigas, las que sean, ¿vale? Calculamos los caminos de esas hormigas y cuando todas están calculadas, reforzamos la matriz de feromonas y la evaporamos, ¿vale? Esto es lo que tenéis justamente aquí. Lo que hacemos es, inicializamos una matriz de feromonas y ahora lo que vamos a hacer es, en lugar de tener 5.000 hormigas y una generación, vamos a hacer X generaciones de Y hormigas, ¿vale? Cada una de esas Y hormigas irán eligiendo los nodos, lo harán en base a las feromonas, depositaremos las feromonas cuando tengamos esas Y hormigas ya finalizadas y evaporaremos las feromonas cuando tengamos esas Y hormigas ya finalizadas, ¿vale? Nos quedamos con la mejor solución final y pasamos a la generación siguiente, que ya va a tener en cuenta las feromonas de la generación anterior, ¿vale? Digamos que es como si hiciéramos lotes de X hormigas saliendo y actualizando la tabla de feromonas, ¿vale? Y una vez que terminemos con todas las generaciones, pues nos quedamos con la mejor solución que encontremos, ¿vale? O sea, la pequeña modificación que estamos haciendo ahora es que en lugar de hacer 5.000 hormigas, cogeremos una generación, generaremos todas las hormigas de esa generación, generaremos todas las hormigas de esa generación con sus caminos, usando la misma matriz de feromonas, ¿vale? Y ahora, cuando acaben todas esas hormigas, depositaremos y evaporaremos. Y lo que vamos a hacer es repetir esto una serie de generaciones. Visto aquí, sería como que 50 hormigas salen al azar y llegan al punto del final, ¿vale? Porque eso es la realidad de las hormigas. Las hormigas no es que salgan una y una espere a que llegue al final la otra. No sé si os dais cuenta de esto. O sea, si realmente la hormiga sale la primera, pero cuando sale la primera está saliendo la segunda que no tiene los datos de la primera. Sí, o sea, van por lotes, ¿vale? Cuando ya salieron 100 hormigas, pues igual sí que ya llegaron al final. Con lo cual, eso es un poco el comportamiento que estamos reproduciendo aquí, ¿vale? Y al final lo que haremos es, simplemente, al final de cada generación, evaluamos el problema, ¿vale? Y decimos, oye, ¿cuál es la mejor solución que tenemos? Y nos quedamos con la mejor, ¿vale? Si yo ahora ejecuto esto, veis que yo lo que tengo que darle es un número de hormigas por generación, en este caso 50 hormigas, y un número de generaciones que son 100 generaciones. Esto va a hacer que salgan en realidad 5.000 hormigas, ¿vale? Pero van a salir por lotes, como digo. Usaremos una evaporación del 30%, ¿vale? Y con esto vamos a lanzarlo. Vais a ver que tarda un poquito, pero ya veréis qué solución nos da, ¿vale? Que es bastante sorprendente cómo se acerca al build 273 que tenemos como objetivo, ¿vale? Build 321, ¿vale? Y como veis, la solución es bastante limpia. O sea, sí que es verdad que es bastante limpita, ¿no? Y parece, si no es la mejor, casi, ¿vale? Nos queda por ahí bastante bien. Para que veáis un poco cómo se va mejorando cada vez que una de las generaciones sale, vamos a descomentar un poco estas funciones y sobre todo esto de aquí, ¿vale? Que lo podéis hacer vosotros también si queréis y lo volvéis a ejecutar. Y como veréis, la primera generación tiene una mejor solución de 2169, ¿vale? Esta generación va a actualizar la matriz de feromonas. La generación siguiente va a coger esa matriz de feromonas y va a intentar mejorar lo que ya hay, ¿vale? Arriba. Y vais a ver que va mejorando, ¿no? Va mejorando. Pero cuidado, en esta generación tenemos un mínimo de 1378 y la siguiente generación, con la matriz de feromonas y la distancia, fijaros que la mejor solución es de 1410, es decir, empeora. ¿Por qué? Por lo que comentaba antes el compañero, que sigue habiendo una cierta aleatoriedad a la hora de escoger los caminos, que no es aleatoriedad, sino que es probabilidad. Yo estoy dejando que haya hormigas que se vayan por caminos peores, con lo cual empeoro las soluciones. ¿Pero qué pasa? Que fijaros, aquí empeoré las soluciones, aquí también, y aquí también. Oh, perdón, aquí también. Pero aquí mejoré, ¿vale? Es decir, encontré una solución mejor. ¿Cómo? Gracias a que dejé que algunas hormigas fueran por caminos diferentes, ¿vale? Fijaros que esto vuelve a pasar, ¿vale? Por aquí vuelve a pasar, encontramos una solución mejor y a partir de ahí ya sí que no podemos converger a una solución mejor. Es decir, estamos atrapados en un mínimo local. Para poder salir de él y llegar a 1273, pues habría que retocar los hiperparámetros, probablemente el número de generaciones, la evaporación. Bueno, podríamos intentar retocar un poco esas cosas para intentar
mejorar, ¿no? Pero yo creo que no es ni necesario. O sea, ya estamos en un punto en el que tenemos una solución bastante buena al problema. Recordad que la solución óptima era 1273 y nosotros estamos obteniendo 1300 y pico. Y fijaros que el tiempo de ejecución de esto es mínimo. O sea, son 30 segundos, ¿vale? Más o menos, o incluso menos. ¿Vale? Entonces nos está dando una solución al problema buena o muy buena en un tiempo muy pequeño. Mira, fijaros, 1313. Casi es la mejor. Pues esto es, como digo, el algoritmo de colonia de hormigas, ¿vale? Es un algoritmo en el que se van construyendo las soluciones. Hasta aquí dudas, preguntas, alguna inquietud. Yo creo que más o menos fuimos viendo cómo se construye, entonces lo entendéis bien el algoritmo final, ¿no? A mí me queda una duda que no sé si lo aclaraste recién. Era, en este caso en particular, ¿era en una sola dirección o porque no alcanzo a ver si en el grafo el punto 40 sería conecta con el último punto 32? Conectarían el 32 y el 0. Esto es porque está la función de arriba incompleta y faltaría por conectar estos dos, ¿vale? Ah, bien, bien. O sea, fíjate que el Pero 32 es el entonces, último. ah, perfecto. Pero Sí, entonces o sea, sería, pero digo, esto es solo el error es solo en pintar la solución, ¿vale? No es que sea un error, es que es más sencillo y pintar esta raya aquí suponía sí, retocar mucho la función de arriba, ¿vale? Pero sí, sí. esta es una solución válida al problema y sencilla, ¿vale? Lo que pasa es que iría del 32 a la 0. Bien, bien. No, lo que quería saber era si tenía relación con lo que comentaste de que podía ir del 0 al 32 o del 32 al 0, que era el mismo. Claro, date cuenta que lo que estaba explicando antes es que tú, por ejemplo, esta lista de la 8 a la 9, imagínate que todas las hormigas pasan de la 9 a la 8, ¿vale? Y refuerzas ese camino. Realmente también estás reforzando el camino de la 8 a la 9, el inverso. ¿Por qué? Porque tú podrías venir por aquí y ir hacia aquí, o podrías venir por aquí y ir hacia aquí. Ese camino tú sabes que es bueno, en cualquiera de las dos direcciones. Bien. ¿Vale? Porque en este caso el viajero le da igual empezar, ¿sabes? De la 0 a la 32, hacerlo todo al revés, o incluso empezar en la ciudad 10 e ir a la 25, que hacerlo al revés, que ir de la 10 a la 8, ¿sabes? Bien. Por eso decimos que este problema no tiene dirección. ¿Vale? Perfecto. Si por lo que fuera, imagínate que ahora yo te pongo otra restricción al problema, que es que solo puedes ir de ciudades, algo muy tonto, ¿vale? Así, en esta dirección, ¿vale? Pues tienes que quitar esa parte que yo metí de reforzar el bidireccional. ¿Por qué? Porque tú puedes ir de la 32 a la 34, pero de la 34 a la 32 no. Por lo que sea, Bien. ¿vale? Imagínate que la carretera es de una dirección. O cosas tan tontas como esa que puede pasar, ¿eh? Bien. ¿Vale? Entonces tú Pero irías que al final moldeando tu Sí, problema y dando una solución. bien, bien. Al final lo que afecta es en el cálculo de esa probabilidad de la elección del camino que ha dejado Claro, la o sea, tú hormiga pasado. aprovechas un buen camino para reforzar el camino inverso. Bien. ¿Vale? Perfecto. Porque sabes que te vale en este caso porque puedes ir de una ciudad A a la B o al revés. Que no puedes por lo que sea, porque yo qué sé, lo que te digo, hay una carretera que solo va de la A a la B, pues en tu algoritmo tienes que tenerlo en cuenta y programarlo o restringirlo, ¿vale? Gracias. Nada. Venga, pues si os parece pasamos ahora a los algoritmos genéticos, que como vais a ver son bastante diferentes, pero también tienen su inspiración en la naturaleza, ¿vale? Básicamente esto es la evolución de Darwin de toda la vida, que es coger una población inicial de soluciones e intentar mejorarla quedándonos con las mejores soluciones, ¿vale? Es decir, intentar hacer mutaciones de tal manera que obtengamos descendencia que sea mejor que los padres y nos quedemos con lo mejor, ¿vale? Voy a bajar primero a lo que es el algoritmo en sí y luego os voy explicando todas las funciones auxiliares que tenemos por arriba, que son las que nos van a permitir hacer toda esta maraña de cosas, ¿vale? Como veis, el algoritmo genético es súper sencillo. Lo que hace es genera una población inicial, ¿vale? Poblaciones iniciales son básicamente un número de soluciones X, el que sea, con un tamaño determinado, ¿vale? Imaginaos, en este caso 100, genero 100 soluciones y me quedo con la mejor solución, ¿vale? ¿Cómo evaluamos la población? Bueno, como os podréis imaginar, evaluar población en este caso será una función de fitness, una función de ajuste, que lo que nos va a
a dar será la mejor solución, ¿vale? O sea, de las 100 posibles soluciones que hay, nos quedaremos con la que menos distancia tenga. O sea, por decirlo de manera rápida. Venga, si tenemos la mejor solución de la población inicial. Y ahora, ¿cómo mejoramos la población inicial? Pues muy sencillo. Lo que vamos a hacer es una serie de iteraciones. ¿Cuántas? Las que yo decida. En este caso, 100. Pero podría decidir hacer 1000, 2000, 3000, 2000, 200, las que sean, ¿vale? Las que yo quiera. Y lo que vamos a hacer es coger la población y hacer un cruce, ¿vale? Que va a incluir cruzamiento y mutación. Vamos a hacer una selección, ¿vale? Que va a incluir quedarnos con los mejores. Y vamos a hacer una evaluación de la nueva población, que lo que va a hacer es quedarse con la mejor solución de la nueva población, ¿vale? Eso es el algoritmo genético, ni más ni menos, no hace más. Es decir, coge una serie de padres, genera unos hijos, evalúa esos hijos y se va quedando con los mejores. Y los que son peores los va descartando, ¿vale? Como veis, tenemos un número que es el tamaño de la población, donde definimos cuánto es la población inicial que tenemos y cuál es el tamaño de la población que queremos. Cada una de las generaciones tendrá un número de 500 soluciones, ¿vale? Luego veremos cómo nos quedamos con 500. Definiremos una probabilidad de mutación, ahora os explicaré qué es eso, y una probabilidad de elitismo, que también os explicaré lo que es. Y el número de generaciones, es decir, el número de iteraciones que vamos a hacer a este proceso de mejorar a través de los padres, ¿vale? Venga, vamos a las funciones. Pero antes de ver las funciones, vamos a ver aquí qué es el cruce y la mutación, ¿vale? Básicamente, el cruce es coger dos padres, como veis aquí, dos soluciones, y dividirlas, por ejemplo, a la mitad, coger la primera parte del padre 1 y la segunda parte del padre 2, ¿vale? Estáis cogiendo estos 4 y estos 4, y así genero un hijo, y coger la primera parte del padre 2 y la segunda parte del padre 1, y así genero otro hijo. Eso es lo que se llama un cruce de un punto. Hay cruces de varios puntos. Puedo hacer una división por aquí, otra por aquí, otra por aquí, ¿vale? O sea, operadores de cruce hay muchísimos. En este caso yo os explico el más sencillo. De un punto divides por la mitad y te quedas con las dos mitades de cada uno de los padres, ¿vale? Y ahora tendría 4 soluciones diferentes. El padre 1, el padre 2, el hijo 1 y el hijo 2, ¿vale? ¿Qué pasa con esto? Que nos favorece la combinación de buenas características. Es decir, si por lo que sea esto es una buena característica, fijaros que pasa al hijo 1, ¿vale? Y si esto es una buena característica, fijaros que pasa también al hijo 1, con lo cual el hijo 1 será una buena característica inicial y una buena característica final, con lo cual será mejor seguramente que los dos padres, ¿vale? ¿Qué es la mutación? La mutación lo que introduce es diversidad aleatoria, es decir, yo tengo esta solución y lo que voy a hacer es con una probabilidad X que yo defino, ¿vale? Voy a cambiar alguno de los números, ¿vale? En este caso cambiaré un 0 por un 1. ¿Con qué probabilidad? Con la que yo defino. Si defino, por ejemplo, un 10% y tengo una población de 100 individuos, pues en 10 de ellos me va a cambiar un gen, ¿vale? Realmente no es siempre 10 de ellos, ¿vale? Pero con esa probabilidad de 0,1 sería de media en 10 de ellos si tengo 100 elementos en la población, ¿vale? ¿Y qué nos aporta esto? Nos aporta que si esto era bueno, pues cambio aquí algo y estamos explorando nuevas posibilidades, ¿vale? Nuevas soluciones dentro del espacio de soluciones. Es decir, digamos que el crossover nos aplica algo así como intensificación, no como tal, pero parecido, porque nos quedamos con buenas características, y la mutación nos aporta diversificación, porque nos permite explorar soluciones diferentes, ¿vale? El resultado conjunto es que es un balance. Podemos explorar y explotar, ¿vale? Diferentes soluciones. Venga, vamos a ver cómo implementamos esto. Lo primero de todo es generar una población. Es muy sencillo porque al final, como tengo una función que genera soluciones, pues genero tantas soluciones como tamaño tenga mi población. Si quiero 500 de población, pues 500 soluciones, ¿vale? La segunda función que necesitamos es evaluar esa población. Tengo 500 soluciones, ¿cómo las evalúo? Pues básicamente me quedo de esas 500 con la que mejor distancia tenga, con la distancia mínima, ¿vale? Tampoco tiene mucha más explicación porque es sencillo. Venga, vamos con el cruce. ¿Qué hacemos para cruzar? Recordar, cruzar, en este caso va a incluir cruzar y mutar, ¿vale? Lo primero que tenemos que hacer es el crossover, coger los padres y calcular los hijos. Y luego hacer las mutaciones. Venga, pues lo primero de todo es, cogemos la población que tenemos y hacemos una copia, ¿vale? Y cogemos la población final como una copia de la inicial. ¿Qué estamos haciendo aquí? Guardar los padres, ¿vale? La población final en este punto son los padres. Y ahora, para cada padre, ¿vale? Los voy escogiendo de 2 en 2, ¿vale? Los elimino porque ya los estoy cruzando y lo que voy a calcular es la descendencia, ¿vale?
Es decir, cojo dos padres, calculo la descendencia. Cojo otros dos, calculo la descendencia. Y así sucesivamente hasta que me quede sin padres, ¿vale? Y con esto lo que voy a tener es la población final, que estará compuesta por los padres y los hijos, ¿vale? ¿Cómo calculo esa descendencia? Pues para cruzar lo que voy a hacer es un punto de corte, ¿vale? Y me quedaré, como estabais viendo en la figura esta, ¿vale? Pues con la mitad de uno y la mitad de otro, ¿vale? Pero cuidado, en nuestro problema tenemos una restricción importante, que es que no se pueden repetir las ciudades. Imaginaos que la primera mitad del padre 1 incluye la ciudad 10 y la segunda mitad del padre 2 incluye también la ciudad 10. En el hijo, la solución que vamos a obtener no es viable porque tiene dos veces la ciudad 10. ¿Vale? Con lo cual, tengo que aplicar una factibilización que se llama, que es básicamente resolver ese problema, ¿vale? Para cuando una ciudad se duplique, habrá ciudades que estén duplicadas y ciudades que no estén. Con lo cual, tengo que resolver ese problema, quitar las duplicadas y meter las que me faltan, ¿vale? Para que la solución siga siendo factible. Como digo, esto es el crossover, ¿vale? Y ahora vamos a hacer la mutación. Después del crossover voy a hacer la mutación. ¿Qué es la mutación? Básicamente, la mutación es, con una probabilidad determinada que yo defino, pues cambio uno de los genes. En este caso, ¿qué cambio de gen voy a aplicar? Pues fijaros, en este caso estoy haciendo un flip, ¿no? Cambiar de 0 a 1. En nuestro caso, ¿qué es lo que vamos a hacer? Cuando la probabilidad de mutación se cumpla, es decir, si tenemos un 10%, pues en el 10% de los casos lo que haremos será, en lugar de hacer un flip, cambiar dos ciudades de sitio al azar, ¿vale? Entonces, en este caso cojo una ciudad I, una ciudad J y las cambio de sitio. Este I y este J lo hacemos al azar, ¿vale? Es un operador de mutación que hemos elegido nosotros. ¿Podríamos elegir otro? Sí, ¿vale? Os dejo ahí libertad para vuestra imaginación e intentar lo que queráis, ¿vale? En este caso se hace así. Y luego la función de factibilizar, pues simplemente lo que tiene que hacer es lo que dijimos antes, ¿no? Coger las soluciones que por haber hecho el cruce puede que no sean soluciones factibles y hacer que sean factibles. Es decir, cojo una solución que puede tener ciudades duplicadas, quito los duplicados y meto las ciudades que me faltan en lugar de esos duplicados, ¿vale? ¿Y qué nos queda para terminar? La función de selección. Recordar que ahora tenemos una población que está compuesta por los padres y los hijos, pero tenemos que escoger dentro de esa población los 500 que queramos mantener como tamaño de población, ¿vale? Porque acordaos que el tamaño de la población es 500, con lo cual en cada generación nos tenemos que quedar con 500, sí o sí. Tenemos 500 padres, pero al añadir los hijos tendremos los que sean. En este caso que son 750, ¿no? Porque como se cruzan 2 a 2, tenemos que quitar de ahí los peores. O dicho de otro modo, escoger los mejores. ¿Cómo lo hacemos? Pues con un elitismo. ¿Qué es el elitismo? Lo que dice el elitismo es, vamos a quedarnos con el 40% de los mejores, ¿vale? Es decir, tenemos 1000, me voy a quedar con 400, que son los mejores, y el resto, hasta completar el tamaño de la población, que en este caso eran 500, o sea, los otros 100, los voy a escoger de manera aleatoria. ¿Para qué? Para poder explorar soluciones de manera aleatoria en el espacio de búsqueda, ¿vale? Si yo siempre me quedase con los mejores, voy a tener un problema, que es que el algoritmo va a converger hacia un tamaño de muestra que sean los que sean, 500, que son los mejores, y al hacer cruce y mutación nunca voy a obtener seguramente uno mejor y me quedaré siempre con esa población, ¿vale? Con lo cual, el elitismo, mucho cuidado, porque si lo ponéis muy alto, lo que vais a conseguir es que, digamos, os quedéis siempre con los mismos elementos, cosa que no interesa, porque interesa ir cruzando y mutando para obtener generaciones nuevas, ¿no? Como digo, la función de selección lo que hace es eso, ¿vale? Nos quedamos con un tanto por ciento de los mejores, porque eso sí que nos sigue interesando también, quedarnos con los mejores, pero siempre dejamos un pequeño hueco para soluciones aleatorias, ¿vale? Entonces, si yo ahora combino todo eso y lanzo el algoritmo genético, pues esto me va a dar una solución al problema que irá mejorando con las generaciones, ¿vale? Voy a lanzar primero el algoritmo tal cual, y lo que voy a hacer ahora es, mientras se lanza, vamos a descomentar esta línea y vais a ver cómo en cada una de las generaciones la distancia se va haciendo más pequeña, es decir, va mejorando, ¿vale? Mira, como veis también tarda unos 30 segundos, 40, ¿vale? Si subís el tamaño de la población y el tamaño de el número de generaciones, pues obviamente serán soluciones probablemente mejores, pero incrementará el tiempo de cálculo, ¿vale? Venga, aquí veis la solución 1609, ¿vale?
Si tocarais un poco los hiperparámetros, es decir, el elitismo, el número de generaciones y demás, pues quizá podríais encontrar soluciones mejores. Fijaros ahora cómo yo tengo en la generación 0 una distancia de 3756, en la generación 1 no encuentro una solución mejor, pero cuando voy a la generación 2 encuentro una solución mejor, ¿vale? A la 3 encuentro una mejor y así veis que las generaciones van haciendo que mejore mi solución al problema, siempre va a ir mejorando hasta que obviamente llega un punto en el que ya empieza a costar esa mejora, ¿vale? Va bajando, pero cada vez le cuesta más porque no encuentra soluciones mejores a través del cruce y de la mutación, ¿vale? Si queréis que encuentre soluciones mejores, pues podéis mutar con una probabilidad más alta, cruzar de una manera diferente. Aquí se pueden hacer los cruces y las mutaciones como vosotros queráis, ¿vale? Venga, hasta aquí dudas, preguntas sobre este algoritmo. ¿Lo veis interesante, raro? Yo tengo una duda respecto a lo que hace Alfa. Te perdí, no sé si te perdí yo solo, pero te perdimos. Ah, te murió el micro. Vale, genial. Bueno, pues escríbela si quieres y la vemos. Con lo que hace AlphaFold. Pero a ver. Probablemente sí, o sea, los algoritmos genéticos, ten en cuenta que, claro, aquí estoy cogiendo una muestra, o sea, una población pequeña con bueno, un problema más o menos sencillo. Cuando esto se complica, los algoritmos genéticos se usan en redes neuronales también porque nos permiten minimizar la función de error, pero claro, la capacidad de cómputo que necesitas para esto es bastante importante, ¿vale? También en el algoritmo de colonia de hormigas te pasa lo mismo. La capacidad de cómputo que necesitas es grande, ¿vale? O sea, estos algoritmos defines tú un poco la complejidad, en el sentido, no la complejidad, sino que defines cuántas generaciones vas a usar, cuánta población, en el caso de las hormigas, pues cuántas hormigas, cómo se hacen las feromonas, pero claro, si todo el cálculo de las feromonas y demás, o todo el cálculo de los padres, hijos y demás, se hace muy complejo, pues obviamente lo que ganas por un lado lo pierdes por otro, ¿vale? O sea que tienes que buscar un balance entre todos los parámetros. No sé si con eso respondo a tu pregunta así de manera rápida, pero vamos, que sí, que estos necesitan capacidad de cómputo importante, ¿vale? No obstante, como veis, son rápidos, ¿eh? En 30 segundos nos da una solución bastante buena. De hecho, el de las colonias de hormigas es sorprendente porque nos da una solución bastante buena, ¿eh? De 1300 y pico en 30 segundos no está nada mal. También es verdad que, claro, las hormigas justamente lo que hacen es buscar caminos, con lo cual sí, el genético seguro. Si mejoras, o sea, si sigues aumentando o incluso si tocas el elitismo y la probabilidad de mutación, mejoras seguro. Podrías buscar una optimización de esos parámetros, ¿vale? A lo que voy que justamente el algoritmo de colonia de hormigas es un algoritmo que las hormigas ya hacen para escoger caminos, con lo cual se ajusta muy bien a este problema. El algoritmo genético te vale para este problema y para otros problemas totalmente diferentes que no tienen nada que ver, ¿vale? O sea, esto es también una de las ventajas de estos algoritmos, que te valen para muchas cosas, no solamente para resolver este problema, ¿vale? Genial. Pues oye, si no tenéis más dudas, como son ya hay dos, os dejo por ahí. Y nada, un placer haber estado estas 4 prácticas con vosotros. Y cualquier cosa, pues os tenéis mi correo y demás. Y recordar que las 3 primeras prácticas tenéis que entregar PDF y un enlace al notebook, ¿vale? Para que yo lo pueda ejecutar. Y con eso suficiente, ¿vale? Si entregáis la práctica que yo hice, un 8 sobre 10, y tenéis ejercicios extra en cada una de las 3 primeras prácticas para poder aumentar. Venga, chicos, pues como digo, mil gracias a todos y nada, un placer y mucho ánimo con lo que os queda del máster. Venga, un saludo.